del artículo 243 del Código Penal con relación a las declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, que tiene una ley que establece la forma, el plazo, el procedimiento y otras circunstancias tanto objetivas como subjetivas que tienen que ver con la aplicabilidad del artículo 104 de la Constitución Nacional, que es la obligación del funcionario público de hacer declaraciones juradas de bienes y rentas, ¿verdad? Esa ley es la 5033/2013, tengo entendido, que por cierto tiene una modificación en el año 2019, sufrió una modificación por la ley, creo que es 6055 del 2019, y que estuvo a punto de ser totalmente modificada, derogándosela por la ley 6558/2020, que fue sancionada por el Parlamento, aunque vetada por el Poder Ejecutivo. Bueno, desde tal punto de vista cronológico de leyes, mi opinión es la siguiente. La ley especial deroga la ley general. El Código Penal establece circunstancias conductuales genéricas de aplicabilidad de sanciones penales a los hechos punibles cometidos que están tipificados en ella. Cuando una ley especial viene a modificar o a incluir, alterar, excluir circunstancias que hacen a la conducta típica o al procedimiento, podríamos decir que la está al menos modificando, si es que luego no la está derogando, ¿verdad? Desde mi punto de vista, el 243, que tiene una fórmula dolosa en el primer inciso y una fórmula culposa en el segundo inciso, y que tiene una remisión a atenuantes por el artículo 244, se encuentra modificada en sus alcances de interpretación de criterios objetivos por la ley 5033, al menos en el artículo 14. E incluso me atrevo a opinar que la fórmula culposa del 243, en cuanto, repito, a la aplicación de las declaraciones juradas ante la Contraloría, está totalmente derogada, porque la ley especial establece obligaciones que pueden ser modificadas por la propia Contraloría General de la República. A instancias suyas está obligada el instituto o la institución a permitir la rectificación del funcionario, o incluso cuando es voluntaria tal rectificación, salvo que encuentre que ese incumplimiento, que esa omisión fue voluntaria o dolosamente imputable al funcionario, solamente en ese caso puede remitir las actuaciones, es decir, estos antecedentes, al Ministerio Público. Entonces, por un lado puede haber una suerte de condición objetiva de punibilidad, y por otro lado, inclusive puede haber una suerte de cuestión prejudicial. Conozco la posición de Ricardo, soy afín a la posición de Ricardo en cuanto a la atipicidad del 243 respecto de las declaraciones juradas en sede de Contraloría. Yo creo que él va a hablar de eso, así que no me voy a meter con la cuestión. Conozco la posición de José Fernando. José Fernando entiende que el artículo 243 es un artículo aplicable a todas clases de declaraciones juradas, pero yo no comparto esa tesis, porque evidentemente hay declaraciones juradas que están en nuestro ordenamiento jurídico, que tienen disposiciones especiales que prevalecen y son aplicables antes que la del artículo 243 del Código Penal. Entonces, en tal sentido, y sin hablar del caso en particular de lo que hizo o no hizo el presidente Cartes, mi posición es de que el 243 se haya afectado en sus disposiciones objetivas de aplicabilidad por la ley 5033 del 2013, y en particular por el artículo 7 de la ley del 2019, modificatoria ampliatoria de la 5033. Esa es mi posición.
Correctísimo. José Ignacio, una última pregunta y te dejamos libre tal como estás requiriendo, pero me parece importante señalar un tema. Yo entiendo la parte que está señalando sobre la intencionalidad que eventualmente requiere el artículo 243, sobre todo segunda parte, pero a mi modo de ver, pero o sea, pregunto para dejar sentada tu posición y después discutimos con Ricardo y con José Fernando. Hay una disposición genérica que es la del primer inciso, el que presentara una declaración jurada falsa a un ente facultado para recibirla, será castigado, bla, 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 bla. Es decir, esta a mi modo de ver es una declaración genérica que contiene, digo bien, contiene a la ley 5033 y a sus modificatorias. Pero quiero entender bien con precisión tu posición para poder después abrir la conversación acá con José Fernando y con Ricardo. Sin problema, Alberto. Lo que pasa es que todas las disposiciones genéricas del Código Penal que no digan expresamente que se trata de hechos culposos o de fórmula culposa del hecho, debe entenderse como conductas dolosas, ¿verdad? Y en ese caso, entonces, la declaración falsa del artículo 243, inciso primero, es la conducta dolosa de emitir una declaración verbal o por escrito con datos incorrectos o con omisiones con conocimiento de causa que debía haber manifestado. Eso es lo que completa la ley, ¿verdad? Eso completa la ley por el conocimiento técnico jurídico que tenemos los abogados, porque en forma genérica ese artículo 243 podría ser aplicable a cualquier clase de declaración que sea considerada jurada. Por ejemplo, todavía hoy en día el Ministerio Público en algunas fiscalías le piden a los testigos que juren, ¿verdad?, que van a decir la verdad, cosa que desde mi punto de vista, lo dije en una oportunidad, en un libro también, el juramento de decir verdad ante el fiscal es un acto procesal defectuoso y por lo tanto es nulo, ¿verdad? No corresponde, pero vamos al caso en particular. Entonces, como bien estás explicando, es una descripción genérica que se completa con instituciones dogmáticas jurídicas ineludibles, porque eso es el artículo primero del Código Penal. Nadie será sancionado con pena o medida sin que los presupuestos de punibilidad de la conducta se hallen expresas y estrictamente en una ley vigente con anterioridad a la acción o omisión. Es decir, ¿cuáles son los presupuestos de punibilidad? Que la conducta sea típica, que la conducta sea antijurídica y que la conducta sea reprochable. Y en cuanto a la conducta típica, hay dos formas. La primera, la dolosa, la segunda, la culposa. La del inciso primero del 243 es doloso. Entonces, él requiere que en ese caso la persona que se pretende, que se dice que ha declarado falsamente, haya realizado esa manifestación con conocimiento y voluntad, es decir, deliberadamente para hacer caer, en este caso, a la parte afectada, que es la autoridad para recibir la declaración, en un error de la prueba testimonial, de esa gente, ¿verdad? O en las relaciones jurídicas. Entonces, la cuestión es que quién tiene que resolver si esa omisión o esa incorrección es dolosamente atribuible al funcionario. La ley 5033, que es especial, que deroga la general, y que es posterior, que deroga a la anterior, establece que eso es obligación de la Contraloría General de la República y que es un órgano constitucional. Esta es mi posición. Correctísimo. Última y te dejamos en paz. Ultimísima. José Ignacio, quiero que tengas paciencia conmigo porque soy un Juan de la calle, que lo único que hace es abrir el código del derecho, como dice Mercedes Sosa, y te lo leo acá y de repente puedo estar entendiendo por el lado de los tomates. Artículo 7 del Código Civil. Las leyes no pueden ser derogadas
en todo o parte, sino por otras leyes, lo que acabas de señalar. Pero, y aquí viene el punto que a mi modo de ver genera una controversia, las disposiciones especiales no derogan a las generales, ni estas aquellas, salvo que se refieran a la misma materia en forma explícita o implícita, pero tiene que dejarla sin efecto en forma explícita o implícita, pero en forma muy concreta. El uso y la costumbre no generan derechos, etc. Entonces, por eso es que a mí, no estoy entendiendo muy bien en qué sentido la 5033 podría estar derogando el 243 del Código Penal. Ok, a ver, en primer lugar, ¿cuál es la obligación del funcionario público con relación a la obligación contenida en el artículo 104 de la Constitución y que pretende ser regulada por la ley 5033? La obligación de presentar su declaración jurada de bienes y rentas. Bien, ¿a qué efectos está dada esa determinada obligación? Porque tiene que tener un efecto, tiene que tener una razón. ¿Por qué se expone? ¿Por qué se le pide al funcionario que haga su declaración jurada de bienes y rentas? Para que el órgano contralor de las funciones públicas tenga elementos de convicción de lo que del patrimonio del funcionario al ingreso a la función pública y al egreso de la función pública o durante el tiempo que estuvo durante ese mandato, para establecer si existe o no una correspondencia entre lo que tiene respecto de lo que ganó o tenía luego. Entonces, eso es muy importante. Eso no está en el Código Penal. El Código Penal no dice eso. ¿Dónde está? En la ley especial. ¿Cuál es la ley especial? La 5033. Entonces, la 5033 tiene un artículo, el artículo 14. El artículo 14 dice, una vez culminadas las presentaciones, ¿verdad?, es obligación de la Contraloría realizar un estudio de correspondencia, y si el estudio de correspondencia se constata que hay algún error o hay alguna omisión, deberá, dice, o obligatorio, deberá disponer que el funcionario pueda rectificar, y le da un tiempo, ¿verdad? En el segundo párrafo dice, cuando la incorrección o la omisión es imputable dolosamente al funcionario, recién allí remitirá los antecedentes al Ministerio Público. Entonces, de toda forma de ver, eso para mi criterio, inclusive sin entrar a discutir si es o no aplicable el 243, si fuera aplicable, solamente sería aplicable luego de la remisión de la Contraloría al Ministerio Público.